Hablemos de la presidenta Dina Boluarte en su segundo día en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Asiste y hoy tendrá la presidenta su momento de discurso que superará, entendemos, los 25 minutos, media hora, en el podio de Naciones Unidas de esta Asamblea General, donde hablaron también esta mañana, este mediodía, varios líderes mundiales. Arrancó esta sesión de jefes de Estado con Lula da Silva, siguió el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y continuó Gustavo Petro. La declaración de la presidenta está programada para pasadas las 4 de la tarde y vamos a ver finalmente de qué habla Dina Boluarte. Un adelanto, podría hablar de la crisis climática y también de la situación de inseguridad alimentaria, del hambre. Vamos a escuchar un primer adelanto que dio la presidenta a los periodistas que estaban en la sede de Naciones Unidas allá en Nueva York y le preguntaron sobre qué iba a hablar. Reitero, cambio climático y hambre, dos temas que van a estar en el discurso de la presidenta. Escuchemos. Creo de que esta reunión de los líderes del mundo nos reúne para poder decirle al mundo entero que debemos de pensar en esa protección al medio ambiente, en el cambio climático, que tanto la temperatura en el globo terráqueo ha subido y eso genera toda una inestabilidad climática, sobre todo en el Perú, en la zona Pacífico. Y creo que además estamos acá para poder acortar las brechas del hambre, de la pobreza, demandar al mundo que todos nos tenemos que unir para bajar ese hambre que duele en el alma. Claro, este fue un primer momento, la presidenta ingresando al espacio donde tendrá este momento de discurso, pero también habló y recordó el golpe de estado de Pedro Castillo. Es posible que la presidenta haga una introducción contando cómo fue el origen de su gobierno. Vamos a escuchar esta otra parte de las breves declaraciones que dio, donde recuerda precisamente el episodio del 7 de diciembre. Bueno, nosotros luego del golpe de Estado de aquel 7 de diciembre tuvimos que pararnos firmemente en defensa de la democracia, en el respeto al Estado de Derecho. Estamos en proceso de ese trabajo de pacificación en el país, bajo el diálogo permanente, bajo ese llamado a la unidad y bajo ese llamado para trabajar juntos por el desarrollo del país. En momentos de paz y en diálogo podemos generar desarrollo, si no todo se confunde, todo se pone más difícil. Por ahí, por atrás de la presidenta pasaba Lula da Silva, digamos, ya terminando su participación en la Asamblea General. La verdad que los líderes políticos le han dado mucha importancia a mencionar el cambio climático, es parte de lo que hablaron, pero también de la guerra en Ucrania. Sí. De hecho, vamos a escuchar un fragmento del discurso que dio el presidente de los Estados Unidos, donde reiteró el apoyo de los Estados Unidos a Ucrania. Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, estaba en ese foro y vamos a ver este momento. Después te voy a mostrar lo que dijo Gustavo Petro, presidente de Colombia. Por segundo año consecutivo, esta reunión dedicada a la resolución pacífica de los conflictos se ve ensombrecida por la guerra. Una guerra ilegal de conquista, librada por la provocación de Rusia contra su vecino, Ucrania. Estados Unidos quiere que esta guerra termine, como el resto de las naciones. Y Ucrania es el país que más quiere que termine y por eso apoyamos enérgicamente a Ucrania en sus esfuerzos para conseguir una resolución pacífica, para conseguir una paz duradera y justa. Ahí estaban las cámaras centradas por un momento en Joe Biden, que hablaba, pero también en la representación de Rusia y en el presidente ucraniano que asistía con su ya conocido traje de guerra, su ropa de campaña, digamos, Zelensky allí, ¿no? Un peso muy importante le han dado los líderes a la situación de los conflictos bélicos en el mundo, Lore. Sí, bueno, Estados Unidos siempre es la policía del mundo, ¿no? Ellos siempre te quieren decir cuándo debe haber guerra, ¿no? Excepto cuando ellos invaden, porque eso sí son razones absolutamente justificadas, ¿no? Pero acá a mí me llama la atención, por ejemplo, que un tema que no haya tomado la agenda protagónica es la situación de la migración. Una situación de la migración que está afectando a América Latina, América del Centro, Norteamérica también, África. Y es una situación que está generando hambre, que está generando enfermedades, que está generando políticas de mucha xenofobia, incluso también con países que cierran sus fronteras ante el desborde también de distintas crisis, pero no veo que se aborde, porque esto se necesita una solución integral. La gente sale desde un país y busca llegar a los Estados Unidos,
Unidos, busca cumplir el sueño americano y no pasa por hacer muros. Pero sin embargo ese tema parece que no es urgente para las Naciones Unidas. De hecho, los líderes se reúnen en Nueva York, una ciudad declarada por su propio alcalde en crisis migratoria. ¿Quién habló de eso? El presidente de Colombia, Gustavo Petro. Habló de la situación de migración el del tapón sur del hacia Darién el norte. es una crisis. Exactamente, y Colombia también ha vivido la migración venezolana, así como Perú. Así que Gustavo Petro decidió recordar ese momento que vive el mundo también y se refirió también a la situación de Palestina. Vamos a escuchar al presidente de Colombia. Se olvidaron que las mismas razones que se expresan para defender a Zelensky son las mismas razones con las que se debería defender a Palestina. Es el éxodo de la humanidad que ha comenzado. Hoy son decenas de millones. Mañana, según la ciencia, en el año 2070 habrán alcanzado 3.000 millones huyendo de sus lugares queridos porque serán inhabitables. Los pueblos irán al norte, ya no atraído por las lentejuelas de la riqueza, sino por algo más simple y vital, el agua. Ahí estaba parte de la intervención del presidente colombiano Gustavo Petro. Reitero, en las próximas horas hablará en ese podio Dina Boluarte. Será la primera vez que la presidenta peruana se dirija a todos los países de Naciones Unidas. Se espera ese momento, por supuesto, con mucha expectativa. Es un momento que no tuvieron los presidentes que antecedieron, por ejemplo, a Pedro Castillo, o lo tuvieron de manera virtual, en el caso de Francisco Sagasti o Martín Vizcarra. Pedro Castillo sí estuvo hasta en dos oportunidades en ese podio, Lore. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Sabemos que Dina Boluarte tiene una agenda muy marcada buscando validación internacional, buscando que el Perú sea mejor posicionado, reconocido, buscando probablemente también atraer confianza, ¿no? En medio de una crisis económica, no por gusto el ministro de Economía se ha quedado aquí en el Perú, hay situaciones que no aumenta la inversión privada, no hay mecanismos de confianza por parte de las personas para invertir en el Perú, estabilidad jurídica. Es un poco lo que me imagino se está buscando en esta visita. Sí, la presidenta ha sostenido reuniones con un grupo de inversionistas extranjeros. Realmente es el mismo grupo, el mismo gremio de inversionistas de la American Society Council of the Americas, que también recibió a Pedro Castillo el año pasado. Lore, ¿te parece si vemos algunas imágenes de este segundo día de la presidenta Boluarte? Una reunión destacable, la bilateral que tuvo con el nuevo presidente paraguayo Santiago Peña. Dame esas imágenes para poder ver el segundo día de Dina Boluarte en Naciones Unidas, allí sentada, digamos, en el espacio de la representación permanente de Perú en ONU. Así hacía su ingreso la presidenta a la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Los líderes están sintiendo el cambio climático en la piel, Lore. Hace un calor tremendo en Nueva York y eso se ha dejado ver también en muchas de las imágenes. Al lado de el jurista Víctor García Toma, nuevo representante permanente del Perú ante Naciones Unidas en sede de Nueva York. Detrás estaba el ministro de Salud. Y te decía, más reuniones bilaterales de la presidenta. Esta fue la bilateral que tuvo con el presidente de Paraguay, presidente que acaba de asumir mando. Esto fue en la sede paraguaya que hay en Nueva York. Y la presidenta también tuvo un encuentro con el secretario ejecutivo de CEPAL, el señor José Manuel Salazar. Esta ya fue en la sede de la misión peruana en Nueva York. Todo está muy cerca en el centro de Nueva York. Y importante, vamos a ver si se concreta la reunión que anunció el propio embajador chileno en Perú con Gabriel Boric. Y a ver si puede conseguir otros encuentros con jefes de Estado la presidenta peruana. Pero todo está centrado en el discurso que dará en unos minutos. Sí, en algún momento leí algunas críticas respecto a, hacían un comparativo entre la agenda del presidente de Ecuador versus la agenda de la presidenta de Perú, donde mencionaban de que de alguna manera no estaba teniendo la cantidad de reuniones y encuentros que se suelen poder aprovechar en este tipo de viajes. Sí, claro, digamos, sorprendió que desde el arranque de la gira de Dina Boluarte en Nueva York solo se tuviera confirmada la bilateral con el presidente de Paraguay, Santiago Peña. Tuvo también la presidenta un encuentro de pasillo, digamos, un encuentro informal con el presidente de Finlandia. Pero
claro, Cancillería no había confirmado otro tipo de reuniones bilaterales donde sí se registran, digamos, esas reuniones en actas, tienes a equipos de gobierno. Claro, se coordinan muchas cosas. Claro. Porque se había mostrado la agenda de Ecuador y la agenda de Ecuador no paraba, el presidente prácticamente, y eso que está de salida, el presidente Lasso. Sí, y la sensación que incluso se criticaba en este caso a Dina Boluarte es difícil para la presidenta reunirse con distintos líderes. Esa era la pregunta. Habría final, que ver ¿no? también la agenda de los otros líderes. Vamos, es un momento, digamos, en Nueva York donde todos los presidentes corren al minuto para cumplir con sus reuniones. Lo que queda pendiente es ver si va a existir esta reunión bilateral con el presidente de Chile, que es una reunión, no había sido confirmado por Cancillería, sino por Relaciones Exteriores de Chile. Pero sí, han sido pocas las bilaterales que ha tenido la presidenta, te digo, 2 reuniones formales, reuniones también con inversionistas, pero no necesariamente con tantos jefes de Estado como sí tuvo el presidente o tiene programado el presidente de Ecuador. Hay que recordar un presidente que también está de salida, claro. ¿no? Bueno, vamos a ver qué sucede. ¿Cuándo tiene que regresar ya Dina Boluarte? Tendría que regresar mañana, hasta el 21 tiene el permiso en el Congreso, digamos, hoy hace su participación y ya mañana es el último día, el cierre de esta gira por Nueva York. O sea, ¿a partir de cuándo se le puede preguntar nuevamente por temas del Perú? Yo creo que la presidenta tendría o está obligada a responder temas del Perú en cualquier momento, siempre, digamos, ¿no? de su mandato, ¿no? Lo que pasó ayer más bien parecía una reacción a una protesta ciudadana que Palacio no se esperaba en la Gran Manzana, en Nueva York, y sí la tuvo, ¿no? Sí había gente en contra del gobierno que salió a manifestarse y claro, eso a la presidenta obviamente la incomodó mucho. Muy bien. Bueno.